Bueno, me genera una gran alegría, mucha emoción también. Considero que es un evento importantísimo que viene a revertir y a paliar solo en parte un largo historial de colonialismo científico, no solamente en la relación entre países europeos o potencias extranjeras con la región patagónica, sino también en el plano nacional, porque las prácticas que dieron por resultado la profanación de tumbas y llevarse restos humanos y ajuares funerarios a Francia también eran moneda corriente entre los antropólogos o científicos naturalistas de fines del siglo XIX, como Francisco Pascasio Moreno y sus colecciones en el Museo de la Plata. Entonces esto es parte de, digamos, un proceso mundial, donde la antropología, la historia, la ciencia entiende que hay preguntas científicas que deben ser formuladas de otra manera, respondidas con otra metodología, contando sobre todo con el acuerdo, con el interés, con el consenso de las personas que están directamente involucradas o que tienen relación con esos muertos. ¿Quién fue Lien Pichún Sacamata? Digo, se habla en muchos casos de que era un gran cacique, cosa que no por lo que vemos, no ha sido un personaje quizás demasiado relevante, pero ¿quién fue? ¿Qué es lo que se sabe de él? ¿Por qué se llevaron sus restos a Francia? Lien Pichún Sacamata era un joven, hijo de cacique y sobrino de otro gran cacique, Lien Pichún y Sacamata respectivamente. Todo indica es que iba a ser cacique porque, si bien no estaba escrito, si bien no había una ley hereditaria en relación a la autoridad política entre mapuches y tehuelches, aquel que era hijo de un jefe importante estaba en condiciones de sucederlo en ese rol. Incluso en el contexto de crisis profunda que marcó el año 1896, que fue el año en el que transcurrió esta expedición de este joven conde francés, que por mandato del Ministerio de Cultura y Educación de Francia recorrió la Patagonia a la búsqueda no solamente de restos humanos, sino también de artefactos culturales que pudieran explicar la historia del poblamiento humano en la región y a nivel mundial. Este joven había muerto pocos meses antes de la profanación de su tumba, al punto que cuando el explorador hace la excavación todavía hay restos tejidos en estado de putrefacción. El explorador, a escondidas, una noche realiza la excavación con la ayuda de un par de peones y lo hace, digamos, a sabiendas o con conocimiento relativo por parte de los caciques y las familias que eran sus anfitriones, porque él iba recorriendo y visitando toldo en toldo, que en parte tampoco podían reaccionar o tenían que consentir a desgano esta práctica, porque como les decía, esto fue 15 años después de las campañas militares de la llamada conquista del desierto, y por lo tanto estas poblaciones y estas jefaturas mapuches y tehuelches estaban en muy difíciles condiciones, en estado de persecución y bajo vigilancia de parte de las autoridades nacionales. O sea que en principio hablamos de una expedición, para llamarlo de una forma científica, ordenada por el gobierno francés y que además contaba con el aval también, todo entre comillas, ¿no? de los pueblos de la zona. Digo, lo que hizo este hombre no es que hizo todo a escondidas, ¿o sí? Bueno, a ver, este joven en ese entonces tenía 27 años, era un aventurero que no tenía formación específica o académica en el campo de la antropología, pero que había recibido instrucciones muy precisas respecto de qué buscar y cómo buscarlo. Aparentemente financió por las propias la expedición, después fue un pionero de la navegación aérea, volaba en globo, los primeros aviones,
De hecho, murió en 1930 en Chicago en un accidente aéreo, piloteando el mismo. También contó con la venia y el salvoconducto del gobierno nacional argentino. Desde Buenos Aires embarcó a Carmen de Patagones y ahí comenzó su expedición, que duró 16 meses, con un carrito, unas mulas, acompañado por un par de peones, hasta el Estrecho de Magallanes. 16 meses en total. Él iba de toldería en toldería, o de paraje con población en paraje en población, y entonces llegaba precedido por su fama de brujo. ¿Esto qué significa? Que se corría el rumor de que este hombre estaba interesado en profanar tumbas y buscar restos. Está en los toldos de Saihueque y aprovecha, cerca de Piedra Parada en ese entonces, aprovecha que los hombres se van de cacería y se queda para intercambiar platería y joyería con las mujeres. Esto lo cuenta en su crónica. Él hace toda una serie de regalos o de bienes que son considerados valiosos entre la población que lo recibe, a cambio de obtener distintos objetos, y que se tolere sus incursiones de excavación nocturna. Bien. Tolerancia que llega al límite, bien, porque, entre los favores que él también, o los contrafavores o las contraprestaciones que él otorga, por ejemplo, el cacique Saihueque le dicta una carta para que interceda ante las autoridades nacionales en sus pedidos de concesión de tierras. Tenemos que tener en cuenta que el momento era crítico, ¿no? Era población que había sido diezmada, que había sido cautivada, que había sido encerrada en versiones del siglo XIX de los campos de concentración, que había sido desterrada, familias que habían sido desarmadas y enviadas como mano de obra servil a distintos lugares del país, y que estaban desterritorializados a la espera de que el gobierno les diera lugares de asentamiento concreto. Pero al mismo tiempo el gobierno nacional tenía una capacidad limitada de control o de poder de policía sobre estos espacios. El territorio nacional del Chubut, si contaba con 10 o 20 policías para todo el territorio, tenía condiciones muy difíciles de darle custodia a este señor. Entonces hay un par de episodios muy interesantes que él cuenta en su crónica, donde algunos de los parientes de estas personas que habían muerto recientemente, cuyas tumbas profanó, lo quisieron achurar. Cuenta que uno lo quiere acuchillar y bueno, después pasa un par de días, le pide disculpas y le dice: vos cocinaste a mi primo y metiste, ¿qué vas a hacer con sus restos? Y el explorador le contesta: los metí en una caja y los voy a llevar a mi país, a un templo que llamamos museo. Ahí lo podrán exhibir y lo van a ver miles de personas y va a estar mucho mejor que aquí bajo la tierra. ¿Bien? Y otro que lo quiere acuchillar lo desafía a duelo y le dice que el que mata a otro va a cocinarlo en una olla, como hizo él. O sea que esa tolerancia llega al límite, ¿no? Quizás este hombre, en su relato, una crónica de viaje, para hacerse el valiente y cautivar al público, adornó algunos de estos aspectos, pero ese fue el contexto en el que se desarrolló la expedición, que no fue solamente el resto de Lien Pichum. Esto es importante aclarar. El Museo del Hombre, dependiente del Museo de Historia Natural en Francia, conserva 12 esqueletos completos provenientes de esta expedición y un total de 100 cráneos. Cuando digo 100 no es un redondeo, no es una aproximación, son 100 contados por inventario que tienen origen patagónico. Bueno, o sea, este conde vuelve a Francia con todo lo que con todo esto, pasan 100 años más o menos y un poco más. Y un poco más. Y ahí llegás vos en esta historia, digo, ¿no? No como protagonista principal, pero sí importante. Julio Bessú en París, ¿qué es lo que se encuentra? Bueno, en el año 2006 yo todavía
todavía era becario postdoctoral aquí en el Centro Nacional Patagónico. Armé un primer proyecto, una pasantía postdoctoral, para tratar de encontrar los objetos y los restos de esta colección, ¿bien? De la cual estaba, por un lado, la crónica Viaje en Patagonia, publicada por el propio Conde en el año 1901, y había una serie de referencias en publicaciones científicas, Milcíades Alejo Viñati, en la década de 1960, a propósito de sus estudios del Guillatún, cita los pasajes de la crónica donde Lavaux comenta y describe las ceremonias mapuche que le tocó presenciar. Después había un artículo de una antropóloga, arqueóloga, Delia Millán de Palavecino, Universidad de Buenos Aires, que en la década del 70 se concentra en la observación de los cueros pintados provenientes de esta colección. Y después había una serie de menciones sobre aspectos puntuales. En mi propia tesis doctoral, que después fue el libro sobre Sayhueque, comento algunas cuestiones de cuando Henri de Lavaux, el explorador, se aloja en los toldos de Sayhueque. Digamos que fui con esa pesquisa abierta, tratar de encontrar esto. Entonces me encontré con la siguiente situación. Esto era año 2006, el viejo Museo del Hombre, el Museo de Antropología, que tiene sede en París, se había dividido y se había formado una nueva institución que estaba en obra todavía. O sea, entré al nuevo museo, actualmente esto se denomina Museo del Quai Branly, Jacques Chirac. Se formó un nuevo museo que fue el depositario de las colecciones culturales. ¿Esto qué significa? Que mientras que el viejo Museo del Hombre conservó los especímenes biológicos o de antropología biológica, los restos humanos, el nuevo Museo de Antropología Cultural recibió los artefactos, incluidos los ajuares funerarios. Yo entro al museo por primera vez, me tuve que poner un casco para entrar porque todavía estaba en obra. Entonces, ahí me fui enterando de toda esta situación, que la colección estaba dividida, que todavía era inaccesible por la situación de que el museo no había sido inaugurado, que fue inaugurado pocos meses después de mi estadía en el invierno europeo fue esto. Ya en 2009, con el nuevo museo funcionando, monté un proyecto colaborativo junto con ellos y con financiación del gobierno de la ciudad de París, para investigar estas colecciones. Y pasé 3 meses. 3 meses que transcurrieron en lo fundamental en el nuevo museo, pero tuvimos también una visita a las colecciones biológicas del viejo museo que estaba cerrado al público. ¿Bien? En ese contexto fue que fuimos a depósito, tomamos contacto con los esqueletos y con los cráneos, los esqueletos colgados en perchas y envueltos en bolsa de polietileno transparente. Todo esto está documentado en mis artículos, y ahí fue que saqué esa fotografía que se viralizó y que está en todos los medios, con los huesos laterales del cráneo del difunto Lien Pichum, donde está escrito en francés: hijo del cacique Lien Pichum, sobrino del cacique Sacamata, encontrado a 3 leguas y media en los alrededores de Choiquenilahue. ¿Bien? Ubiquemos geográficamente el lugar donde estaban los restos, de donde se los llevó, ¿no? El conde francés, digo, es lo que es la actual provincia del Chubut. Sí, Choiquenilahue es un paraje que actualmente no se conoce con esa denominación, fruto del proceso de reemplazo y de olvido de la antigua toponimia mapuche y tehuelche que hay en el territorio, que coincide con la confluencia de los ríos Apeleg y Senger en el sudoeste de nuestra provincia. Bien. El explorador tuvo una estadía prolongada de cerca de 3 meses en los toldos de Lien Pichum, de Sacamata. Sacamata fue, este parte de la complejidad, por eso en la crónica no dice directamente, dice que profana la tumba del hijo de Lien Pichum, pero omite decir que es el sobrino de Sacamata,
Cuestión que sí lo dice en otras publicaciones científicas, destinadas ya no al gran público, sino a ámbitos más académicos. Bueno, te encontraste con el cráneo, lo fotografiaste con un montón de restos y demás, y a partir de ahí, la pregunta es ¿por qué Sakamata? ¿Por qué Lien Pichun en realidad Sakamata? ¿Por qué se hizo todo este trabajo de repatriación de los restos, teniendo, como decías vos, 100 cráneos, varios esqueletos, varios ajuares? ¿Por qué se enfocó el trabajo en Lien Pichun? Sí, antes quiero un comentario importante para terminar de redondear y pasar a esta otra pregunta. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Claro. Bien, porque simplemente era ese dato, pero ese dato lo pudimos poner en contexto y relacionar con otra información proveniente del archivo del explorador, de la base de datos manuscrita del museo, de su propia crónica de viaje, que nos permitió relacionar y decir estos restos pertenecieron a esta persona. Bien. Sumado a eso, lo que fue el aspecto más interesante de ese trabajo de 2009, ahí tengo que mencionar a Paz Núñez Regueiro, una curadora del nuevo Museo de Antropología Cultural, francesa pero también argentina, tiene doble nacionalidad. Ella defendió hace 2 años una tesis doctoral contando todo esto y describiendo las colecciones de origen patagónico, tanto actual territorio de Chile como Argentina, que están en Francia. El aspecto más interesante de nuestro trabajo fue volver a relacionar distintos componentes de esa colección que habían quedado fragmentados entre distintas instituciones, no solamente los 2 museos, sino también la Biblioteca Nacional, los archivos nacionales. O sea, volver a poner en serie el esqueleto con su ajuar funerario que había cruzado el río Sena y ahora estaba en el nuevo museo. Y que también había sido fruto de toda una serie de equívocos, porque cuando visito el museo en 2009, ya inaugurado, me encuentro una preciosa y extensa vitrina con vestimentas de toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, y en el extremo sur de esa vitrina estaba el cuero pintado de uno de estos esqueletos, que era vestimenta, pero era vestimenta de un tipo muy particular, era la vestimenta de un muerto. Entonces les dije, atención, esto no es ropa común y corriente, no es un manto más. Entonces ahí tomaron nota, lo retiraron de exhibición. Entonces ese trabajo fue muy rico, poder vincular esta joya o este elemento de plata pertenece a esta tumba, bien, esa serie de vinculaciones. Ahora, ¿por qué el pedido de restitución se concentra en solamente los restos de una persona y no en los 2 esqueletos, los 100 cráneos y la totalidad de los ajuares funerarios? Es una pregunta que habría que dirigirle a la propia comunidad, que es la que Lien Pichun Sakamata, que es la que motorizó este proceso, y al propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es quien los acompañó y los asesoró. Yo te respondo desde lo que creo o desde lo que pienso. Pienso que fue una decisión táctica y en alguna medida acertada, donde también con el apoyo de Cancillería Argentina decidieron ir por lo posible, digamos, donde decidieron aprovechar que en este caso había una identificación a nivel individual entre personas Lien Pichun actualmente vivas y este Lien Pichun de 1896. ¿El resto de los restos están identificados? Algunos sí, otros no. El resto de los restos son anónimos. Lo que hay es precisión, porque el registro de este joven explorador fue muy minucioso y se conserva así. Hay precisión respecto de paraje, lugar, en algunos casos coordenada, datación al estilo de la época. Él dice, bueno, como están pintados de rojo, son restos muy antiguos, o estaban en un ataúd de madera, entonces ya es un resto más reciente. Hay un caso fantástico, esto está en las publicaciones, lo pueden buscar. Inhuma un resto que está en Gaiman, a orillas del río Chubut,
y el esternón está atravesado por una punta de flecha de sílex. Bien, y en el museo conservaban en el año 2009 el esternón separado del resto del esqueleto, atravesado por la flecha, en un armario donde tenían rarezas de todo el mundo. Sí. Una de ellas era el cráneo del filósofo Descartes, francés, Descartes, sí, sí. ¿Bien? Que había sido propiedad del rey de Suecia y finalmente había llegado al Museo Francés, y unos cráneos de México, mesoamericanos, con grabados complejísimos en los huesos. Entonces estaba ahí como una rareza, un hueso atravesado por una punta de flecha, ¿no? Esto un poco también habla de cómo la ciencia colonial de la época armaba sistemas de clasificación y de tipología que rompían con la posibilidad de comprensión histórica del fenómeno total. Bien, bueno, se hizo el pedido al gobierno francés. ¿El año pasado fue que se comenzó con este pedido? No. A ver, yo regresé en 2009, publiqué, y antes de publicar ya le había avisado a mi amigo Ángel Ñanco Sacamata, vecino de nuestra ciudad, de esta situación. A su vez también lo comuniqué al grupo Guías, que es un grupo de antropólogos muy activo que tenía sede en aquel entonces en la Universidad Nacional de La Plata, muy vinculado a todo el proceso de militancia social de reclamo de restitución de restos humanos actualmente en museos. Ellos y el propio Ángel Ñanco se comunicaron con sus parientes en Gobernador Costa, San Martín, la comunidad de Liempichum Sacamata, y ellos fueron muy activos en el proceso de pedido de restitución que comienza, no me quiero equivocar, pero allá por 2012. Bien, fue una larga intervención, entre otras. Me tocó en 2018, 2019, antes de la pandemia, oficiar como interlocutor científico de parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para dialogar con mis pares de Francia a propósito de esto. Y después hubo toda una serie de ofensiva diplomática que incluyó una presentación en ámbitos y foros de una comisión de derechos de la Organización de Naciones Unidas. Digamos, todo eso fue lo que fue dando por resultado, sumado a un contexto internacional y europeo favorable o de mejor predisposición al reconocimiento de esta responsabilidad colonial en el tratamiento de restos. Bueno, ¿y qué puede significar esto, digo, ¿no? Esta restitución mirando hacia adelante? Digo, esto abre la posibilidad también de múltiples reclamos, de múltiples pedidos. Leía por ahí un antecedente también que hubo de Francia con cráneos de Argelia. Digo, esto abre la posibilidad, abre la puerta a la restitución de más restos, incluso pensando en los restos que están en La Plata, por ejemplo, en el Museo de La Plata. Bueno, a escala nacional ha habido antecedentes importantes. Restos del cacique Cipriano Catriel, más recientemente el cráneo de Calfucura, los restos de Inacayal, que actualmente están en Teca, provincia del Chubut. Digamos que los últimos 20 años vienen siendo repetidas las experiencias en esta dirección. Digamos que la antropología, la ciencia mundial, los museos se han dado cuenta de que la manera de hacerse preguntas científicas debe modificarse, y debe modificarse en interlocutor con las personas que se consideran herederas de esa memoria histórica. Y seguramente a nivel mundial también. La ley francesa es muy restrictiva, de hecho hace falta una ley especial para autorizar la restitución. Solo lo habilita en casos donde se puede comprobar la filiación de manera directa, pero se han producido varios cimbronazos. Uno es el caso que vos comentás de restitución de restos
de argelinos en el contexto de las guerras coloniales que libró Francia en el norte de África. Y hace unos pocos años hubo un gran movimiento de africanistas, es decir, estudiosos y estudiosas que se dedican a distintos aspectos de la historia y la antropología de África, y plantearon que todo resto que había ingresado a Europa procedente de África antes de 1960, es decir, antes del periodo de descolonización, debía ser restituido. Esto provocó un gran cimbronazo y se hizo eco el presidente Macron de esto y se manifestó como favorable. Entonces este fue el contexto que habilitó esta situación. Por supuesto que el reclamo va a continuar, o imagino que va a continuar, y que una vez que obtengan este resultado tan importante, las comunidades van a ir por más. El planteo irá seguramente por los ajuares funerarios, por el resto de los restos, etcétera, etcétera. La última, Julio, ¿qué se espera, digo, cuando regresen los restos? En ese momento, cuando, imagino, por vía aérea lleguen los restos de este originario, serán trasladados a su lugar. ¿Qué se espera para esos momentos? ¿O qué se sabe que puede pasar? Bueno, ya pedí la camioneta del CEMPAT y ya está lista con el tanque lleno, porque no me quiero ni mi equipo de trabajo tampoco se quiere perder ese momento. Ahí vamos a estar, en Choiquenilahue, presenciando ese evento, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a dar en términos concretos? Es un misterio, va a ser sorpresa, me imagino. Yo te comentaba recién el caso de Calfucura y hay calfucuras en todo el territorio de la actual Argentina. Entonces hubo discusiones de todo tipo, si tenía que ser sepultado en Salinas Grandes, sudoeste de la provincia de Buenos Aires, muy cerca del límite de La Pampa, donde tenía su territorio principal. Si debía ser sepultado en San Ignacio, provincia de Neuquén, que es el lugar donde el gobierno de Roca le dio una concesión de tierras a su hijo Manuel Namuncura, que finalmente es la opción que se tomó, y en el camino se decidió hacer una especie de ruta de Calfucura con esos restos. ¿Cómo se va a resolver eso en este caso concreto? Es algo que va a ser competencia en primer lugar de la comunidad, me imagino. Y muy emocionante, me imagino. Sí, como te digo, no me lo quiero perder.